Esta semana aprovechamos que hace 10 años no hubo jornada en la Liga para repasar la figura de los protagonistas del área técnica. La temporada 2007-2008 contó con 32 entrenadores en total. El Real Zaragoza y el Valencia tuvieron hasta 4 diferentes a lo largo del curso. Ni Víctor Fernández, ni Ander Garitano, ni Javier Irureta, ni finalmente Manolo Villanova pudieron evitar el trágico descenso del cuadro blanquillo. En el caso de los Chess, una temporada marcada por la inestabilidad impidió que los proyectos de Quique Sánchez Flores y después de Ronald Koeman, tras el corto periplo como interino de Óscar Fernández, tuvieran continuidad. Finalmente sería Boro el que acabaría el curso por primera vez al frente del primer equipo. Bernd Schuster confirmó en el Real Madrid lo que ya había dejado entrever con sus grandes resultados en el Getafe y guió a los blancos hacia su segundo título de Liga consecutivo. Por el contrario, esta fue la última temporada de Frank Rijkaard al frente del FC Barcelona. 2 años en blanco precipitaron el fin de una era con el técnico holandés, que haría las maletas junto a Ronaldinho o Deco para dejar paso a la irrupción de Pep Guardiola. El hueco de Schuster en el banquillo azulón lo ocupó otro exfutbolista histórico como Michael Laudrup. Al igual que el danés, Manolo Jiménez debutaría esa temporada en primera, pero con el Sevilla, teniendo que reemplazar a Juan de Ramos con el campeonato ya en marcha. Sus vecinos del Real Betis también tiraron de un hombre de la casa, como Paco Chaparro, para sustituir a Héctor Cooper. Manuel Pellegrini obraría un milagroso subcampeonato con el Villarreal, mientras que el Vasco Aguirre o Goyo Manzano completaron una de sus mejores temporadas con Atlético y Mallorca, respectivamente. Marcelino García Toral volvería a guiar al equipo revelación de la campaña, igual que había hecho en la 2006-2007 con el Recreativo, esta vez con el Racing. Aunque también fue destacado el papel de José Luis Mendilibar y sobre todo de Unai Emery, al frente del Real Valladolid y del Almería, respectivamente. Ni Lucas Alcaraz, ni a la postre Javier Clemente pudieron completar el pleno de la permanencia para los 3 ascendidos. Y como golista bajó el Levante, no fue un buen año para Abel Resino, Gianni Di Biasi, ni finalmente José Ángel Moreno, los 3 inquilinos del banquillo granota durante esa temporada.